Es un gusto enorme tener en contacto telefónico en estos momentos una gran economista. Me estoy refiriendo a Natalia Motil. ¿Cómo estás, Nati? Silvio Sacomani te saluda. Muy buenas tardes, Silvio. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Por favor, el agradecido soy yo. El agradecido soy yo, Natalia. Bien, vamos a comenzar, o por lo menos quiero comenzar consultándote cuál es el estado de salud que le estás viendo a la microeconomía. La macro parece ser, decime si diferís con lo que digo, pero parece ser acomodada, que está acomodada, ¿no es cierto? Pero en la micro, ¿qué estás observando? La verdad es que la situación está bastante complicada para la microeconomía. De hecho, hoy justo estaba viendo algunos datos sobre las empresas que cerraron durante la gestión de Javier Milei. Son más de 22.000 y en promedio se están cerrando una empresa por hora en nuestro país. Es cierto que la Argentina, las estimaciones económicas muestran que vamos a crecer en el mejor de los escenarios un 3%, pero liderado por sectores como la energía, la minería, el agro, aquellos sectores que no son intensivos en trabajo, ¿no? Y hoy la situación de los que sí traccionan más trabajo en nuestro país, este es el caso de la industria, los servicios, están mostrando desde el año pasado que desaceleración, recesión, en el margen están en recesión. Así sí, la capacidad instalada es del 40-50% en líneas generales, ¿entiendo bien, Nati? Exactamente, sí. De hecho, tenés sectores que, traccionan empleo, generan puestos de trabajo, pero también tienen, digamos, alrededor de ellos nichos productivos que dependen. Hoy la verdad es que tenemos una estructura productiva muy integrada, aguas arriba y aguas abajo, como por ejemplo digamos, el caso de la metalúrgica, la industria automotriz, que son las que más bajo en capacidad instalada, que hoy en algunas inclusive están, por ejemplo, el caso de la industria automotriz en 30%, son casi niveles en los que teníamos la pandemia, totalmente, digamos, paralizado, y de hecho hay casos de industrias que han parado hasta marzo por la caída de la demanda para reconfigurar, digamos, los costos internos, y no es una cuestión meramente estacional porque ya han parado durante el mes de diciembre, sino que responde íntegramente, bueno, a un tipo de cambio atrasado, una demanda débil, una estructura de costos que presiona bastante sobre el empresariado, y todavía una macro que no bajó, digamos. Sí, vos habías mencionado la macro está ordenada, sí, en términos fiscales vemos quizás una mayor previsibilidad, pero después es un montón de distorsiones, regulaciones que no han sido resueltas y que terminan recayendo sobre el empresario al final del día y explicando, ¿no?, esta situación que estamos viviendo ahora. Sí, y cuando decís reglamentaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de reglamentaciones siguen existiendo hoy por hoy que le compliquen la vida al empresario? Tener regulaciones, digamos... Regulaciones, sí, a eso me refería. Sí, regulaciones inclusive en lo que es el comercio electrónico, por ejemplo, para darte un caso, en la Argentina el costo de ventas online son 3 veces más alto que algunos países de la región latinoamericana, ¿no? Digo, uno compra algo de alguna provincia, de Buenos Aires, desde Córdoba, y eso estamos hablando de costos del 3%, reglamentaciones que van inclusive interprovincias, por municipios, que tiene que cumplir, digamos, el empresario. Entonces todavía, digamos, hay bastante reglamentaciones cambiarias, todavía, digamos, hay bastante para avanzar, digamos, en ese sentido. Así que seguro. Eso es lo que está más afectando hoy a las empresas. Seguro. Vos sabés que antes de dialogar con vos, estuve en contacto telefónico con Marcos Novaro y hablamos apenitas de economía. Y claro, tenemos que... y lo había comentado ayer Gustavo Lázari también, que la reforma tributaria era prioritaria a la reforma laboral. Sí, exactamente. A ver, el orden de las reformas, y coincido con Lacha, que me parece un gran profesional,
no es arbitrario y no es que no afecta el resultado final, afecta y demasiado. No por nada la idea de modelo de país de los años 90 no ha funcionado. ¿Por qué? Porque las reformas que se llevaron adelante se llevaron en un orden que no debían haberse llevado. La Argentina está pasando algo parecido. A ver, una reforma laboral sin que vos bajes la presión impositiva en nuestro país, lo único que va a generar es una puerta de escape para el empresariado promedio. Porque ¿qué es lo que hacen hoy las empresas? ¿Por qué mágicamente de la noche a la mañana todas entraron o están publicando que entran en crisis, en quiebra, etcétera? Porque dicen, che, mira, ahora que yo no tengo ningún tipo, no tengo que asumir ningún costo, ¿no? Bueno, marco que voy a quiebra, cierro las puertas, las ventanas, vendo todo, vendo la maquinaria y pongo la guita en la tima o me convierto en importador. El empresario sigue haciendo ganancias, sí, sigue ganando, sigue haciendo, digamos, en ganancia, porque, digamos, sin tener que laburar, dejando la plata quieta, hoy en la Argentina se puede hacer un gran negocio, ¿no? Carry trade. Ahora, exactamente. ¿Y ahora quién es el perjudicado? Bueno, los 1.000 empleados que se quedan sin trabajo, los otros 3.000 empleados que dependen de empresas chiquitas, dependiendo de la empresa grande, que también peligran sus puestos de trabajo. Entonces, vos lo que tenías que generar es una estructura de incentivo en la cual el empresariado no se vaya para el sector financiero, sino que se quede en el sector real. El sector financiero no genera puestos de trabajo. Sí, o genera, digamos, en muy pocos, digamos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la fintech, etcétera, pero casi nada, pero más nada, con la claro. automatización. Y a ver, si vos qué haces, mira, decís, che, mira, tenés la puerta de escape, y cuáles son las opciones que le das, quedarte en el sector real, siguiendo pagando las presiones fiscales de la Argentina, que para que nos demos una idea, porque siempre hay una discusión, no, pero esto depende de provincia y municipio. Es cierto que de los 155 impuestos totales que hay en la Argentina, 2/3 responden a provincias, a municipios, pero también es cierto que el 80% de los impuestos que realmente recaen sobre el día a día sobre el empresario responden solamente a impuestos nacionales. O sea, estamos hablando de 3 grandes impuestos nacionales, que es el que más le afecta al empresariado promedio. Entonces es una cuestión de nación que tiene que complementarse con municipio y provincia, sí, efectivamente, pero primero tiene que dar el paso nación. Entonces hay que bajar primero la presión fiscal para que haya cierto incentivo de quedarte y después sacar las distorsiones que estás teniendo en el mercado cambiario. ¿Qué distorsiones ves? ¿Vos considerás que es el precio del dólar no se adecúa con la realidad? ¿Por eso hablas de atraso cambiario? Exactamente, porque nosotros hoy en la Argentina tenemos un mercado cambiario no libre, o sea, tenemos el dólar sube un poquito y con diferentes instrumentos el Banco Central interviene para mantenerlo casi, digamos, planchado, ¿no? En la Argentina, digamos, es lo que ha sucedido y generó este gran problema en el sector real, ¿no? Vos tenías los primeros años esa famosa tablita, los Martínez de Oz, ¿no? Que termina una devaluación mensual por debajo de la inflación, y ahora nuevamente tenés ese esquema de bandas cambiarias en el cual lamentablemente la inflación, tenés una inflación del 3-4% dependiendo del índice que tomes, y el crawling peg es la mitad. Entonces o la devaluación, el movimiento del dólar es la mitad, inclusive ahora se encuentra, digamos, bajando. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sucede que efectivamente se empieza, digamos, a atrasar, o la moneda se empieza a volver más fuerte. ¿Y cuál es el signo? Mira, yo me fui ahora hace poco, digamos, a Río de Janeiro. No es para fanfarronear, pero para ilustrar la situación. Sí. Vos ibas a Río de Janeiro y una comida te salía más o menos 9.000 pesos, 8.000 pesos, ¿no? En un lugar, digamos, céntrico de Río de Janeiro. Volví acá a Buenos Aires, que estaba saliendo 18.000, me agarré la cabeza, 18.000 pesos, digamos, un almuerzo ejecutivo. O, por ejemplo, la ropa. La ropa ahí te salía, digamos, no sé, te comprabas cualquier remera y te salía lo máximo 10.000 pesos, podías conseguir por 3.000 pesos. Acá en Argentina está por encima de los 20.000. Sí, tenemos una industria textil protegida, lo que sea. Ah, bien. Yo iba a hacer esa salvedad. Uno de los sectores más protegidos, sí, durante el gobierno kirchnerista fue precisamente el sector textil, que hacían lo que querían con los precios. Lo que querían, porque las importaciones estaban cerradas. Más allá de la carga impositiva,
más allá de la carga sí. impositiva. Conllevaban márgenes de rentabilidad del 300%, suponte, 400%. Exactamente, bueno, es cierto, digamos, esa salvedad, pero también es cierto que los electrodomésticos también estaban un tercio más baratos que en la Argentina. Digo, todos los productos que vos agarres estaban más baratos que en nuestro país. Bueno, porque justamente el problema está que nosotros tenemos una moneda que se está apreciando, que está siendo fuerte. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Bueno, irte afuera, comprar cosas de afuera, no por nada. ¿Y cómo afecta a la industria local, no? Y ahí está la cuestión de que vos conviene comprar cosas de afuera porque está más barata, ¿no? En Temu, etcétera, que comprar producción local porque está bastante caro. Además de que está caro por una cuestión de costo, está caro por la moneda. Porque tenemos además una moneda más fuerte, entonces las cosas de afuera nos salen más barato. Entonces, lo que resulta al final del día que, bueno, nada puede ser competitivo en el actual contexto. Y es lo que está sucediendo, por eso todas las empresas, ya sea FATE, ya sea, ahora creo que salió Molinos Ríos, ¿no? Todo diciendo, che, mira, no podemos competir ni siquiera con Brasil, no podemos competir con la producción brasileña porque está más barata, por una cuestión de que el tipo de cambio está hoy bastante, digamos, artificial. Entonces, por eso yo digo, yo estoy a favor del libre mercado, de la competencia, Sí, pero primero permitan que las empresas puedan competir. No es una cuestión por ponerme en lugar del empresariado, todo lo contrario, yo me quiero ponerme en el lugar del trabajador, porque el empresariado siempre sigue ganando. El que termina siendo afectado es el trabajador, o sea, las familias que hoy se quedan sin laburo, que no tienen otro sustento, y por más de que digan, bueno, van a trabajar, ¿no?, de Rappi, de Uber, no va a haber laburo de Rappi y de Uber para todos. Eso es una realidad. ¿Qué hacemos, no? Y no hay una transición ordenada por parte del gobierno, no hay un plan de transición ordenado. Vos me decís, bueno, está bien, reconfiguramos la estructura productiva, eso va a tardar 5 años, 10 años, ¿no?, para que seamos por ahí países exportadores de minería. Bueno, en el mientras tanto, ¿qué hacemos con la gente? ¿Cómo lo sostenemos? Porque, ¿qué pasa? Se te van a nuevamente incrementar, hoy tenés equilibrio fiscal, si va a haber más planes sociales, nuevamente va a afectar sí, el obviamente, el equilibrio fiscal, claro, la recaudación. Ahora, cuando hablamos de disminuir impuestos, que es lo que todos deseamos, yo creo que, decime cuánto demora, ¿sí?, en hacer efecto la curva de Laffer. Es decir, disminuir, como bien sabes, pero se lo comento al público, disminuir la carga tributaria para que se pague más. ¿Cuál es la demora? Porque digo, tan difícil es hacerlo, tan difícil es copiar lo que salió bien, emular lo que le salió bien a otros países. No, para nada. De hecho, mira, el último caso fue justamente ahora que está el presidente en Estados Unidos, fue Donald Trump durante su primera presidencia. Él en los primeros años, por eso de hecho fue tan popular y después con el tiempo lo reeligieron, que él le bajó los impuestos a las empresas. Yo estaba trabajando en ese momento en la fundación, me acuerdo, y lo que veíamos es que a los 6 meses la recaudación de los Estados Unidos, habiéndole bajado los impuestos a las empresas corporativas, subió la recaudación de los Estados Unidos, y de hecho había aumentado el empleo, estaban con problemas de pleno empleo. Entonces tenés el caso de los Estados Unidos. La época de Ronald Reagan, lo mismo, los países nórdicos, europeos, lo mismo. Digo, mi discusión siempre con Caputo del momento inicial, antes de que se asumiera como ministro de Economía, fue que él estaba fervientemente convencido de que iba a bajar los impuestos en tanto y en cuanto la Argentina creciera al 6-7%. Y en ese momento Emilio Campos, yo me acuerdo que estaba en esa reunión, miró con una carcajada y dijo: para crecer el 6-7% la Argentina y después ahí vos bajás los impuestos es casi mega imposible, y dicho hecho. No es fácil, digamos, sin bajar los impuestos que vos crezcas a esas tasas. Él estaba convencido de que íbamos a crecer por estabilidad jurídica o en equilibrio macro de las cuentas fiscales. Bueno, eso no es lo que terminó sucediendo. Está claro que sin macro no hay micro, pero la micro es fundamental. Es momento de empezar a generar planes de acción para las micro. Urgente, para la micro, digo. Pero esto se necesita con carácter de urgencia. Digo, vos, el gobierno, ¿vos considerás que no está focalizado en este punto? Para nada, yo no creo que el gobierno tenga un plan de micro. ¿Para reactivar la micro? No, de hecho, y me sorprende mucho porque todos los que llevaron a grandes
adelante grandes reformas, ¿no? Si uno ve la experiencia del sudeste asiático, los países europeos, cuando ellos dijeron, bueno, vamos a lograr el equilibrio fiscal, bajamos el gasto, etcétera, ellos tenían en mente el modelo de país de desarrollo. Entonces focalizaron y dijeron, bueno, queremos nosotros que sea un nicho tecnológico, como a veces el presidente no menciona en sus discursos. Bueno, les hacemos un RIGI a las nuevas tecnologías. Queremos que, claramente, sectores que generaban puestos de trabajo, claramente, o queremos este tipo de industria, bueno, le hacemos incentivos, bajemos la presión fiscal a esto. O sea, había cierto lineamiento. En la Argentina eso todavía no lo ves. Yo todavía no sé cuál es el camino, qué es lo que quiere ser la Argentina, si quiere ser un sector que se dedica a la minería, si quiere ser un sector que se dedica a la inteligencia artificial. Yo no veo el camino claro, ¿no? Y me sorprende que estemos a la mitad del gobierno, tercer año ya, y todavía no tengamos una directriz. Y en el medio sucede esto, que estamos a tercer año y todavía ya salió el índice líder de la Universidad del Ditela y marcó que hay un 99% de probabilidad de que nuevamente entremos en una recesión económica. O sea, vamos a entrar en recesión económica. Digo, ¿hasta cuándo no vamos a seguir sosteniendo la micro estado? O sea, en algún momento lo que termina pasando es que está la situación grave de la situación microeconómica, que baja fuerte lo que es la recaudación y te empieza a desequilibrar las cuestiones macroeconómicas, y el plan de gobierno empieza a perder credibilidad y el gobierno entra en crisis. Sí, ese es el peor escenario, que creo que de no cambiar la situación vamos a ir a ese. Mirá, hay varios colegas tuyos, de Fuste también, al igual que vos, que sostienen que ya nos encontramos en un escenario de esta inflación. Sí. Que, a ver, estamos... Pues hace 8 meses que la inflación no disminuye. Está bien, si comparamos el 2.9 de enero contra el 20 de un mes del mandato de Alberto Fernández y Sergio Massa como ministro de Economía, estamos poco menos que en Narnia, ¿no es cierto? En Disney. Sí. Pero, a ver, un 2.9% de inflación, y vos lo sabés mucho mejor que yo, lo tiene un país serio en un año. Que yo no pretendo, y es imposible llevar la inflación a 0 puntos, como para que te dé un 2.9%, 3%, 4% anual en 3 años. Esto está claro. Sí, de hecho coincido totalmente. Y para mí, digamos, un buen plan de estabilización es el que te baja, como ellos pretendían, de la inflación que teníamos a un 0% en básicamente 2 años. No, yo digo, tengamos una inflación o la estabilicemos al 2%, eso sería un plan de estabilización relativamente, digamos, exitoso. En la Argentina el problema no es que la inflación no esté bajando, sino que se esté acelerando. O sea, bueno, hace 8 meses, desde mayo, sí, desde mayo que se está acelerando. Exactamente, entonces ese es el problema, porque tenemos, bueno, es que tenemos todos los meses una inflación en promedio en 2 puntos. Estamos pasando de una inflación del 2, pasamos en pocos meses, o del 1, algo, a una inflación por encima del 1.6. 1.6. Claro, o sea, del 4. Entonces, mensual. Eso te está hablando de que haya un problema en el plan de estabilización. Pero se cometieron problemas. Yo creo que la pata más débil del gobierno siempre fue la monetaria y la cambiaria. Me parece que quisieron utilizar, no es por una cuestión ideológica, lo hicieron todos los gobiernos en la Argentina, tratar de usar el tipo de cambio como ancla para mostrar una cierta desinflación, cierto bienestar por una cuestión meramente electoral. Se vuelve insostenible, nuevamente pasajero. Corrigen. Exactamente, es pasajero. Entonces, creo que por una cuestión política quisieron utilizar esa herramienta. El tema es que ya veníamos con un modelo bastante agotado de utilizar siempre la misma herramienta, y por ahora terminó con políticas restrictivas que generó, digamos, la recesión, más la aceleración de la inflación por no haber hecho las cosas bien en el plano monetario y cambiario. Caíste en lo que todos los gobiernos del mundo intentan evitar, que es la flamante, digamos, esta inflación. Y salir de la inflación es complejo. No, seguro. Ahora, a ver, el gobierno sostiene, ¿sí?, que la inflación es monocausal, ¿no?, que tiene que ver, como bien sabés, con que la base monetaria esté sobrepoblada de pesos. Entiendo que se ha emitido para comprar dólares, que se está emitiendo para comprar dólares.
el gobierno sostuvo que esas compras y el dinero que se emitió y que se volcó a la base monetaria no genera una presión inflacionaria. Ok, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sigue subiendo la inflación si no hay emisión monetaria? Eso es lo que no, sinceramente no lo entiendo, te lo pregunto como alumno, profe. Hay una contradicción del gobierno porque por un lado te dice, o discursivamente hablaba del fenómeno meramente monetario de la inflación, pero por el otro lado Milei decía, bueno, hay factores monetarios y no monetarios, y lo no monetario es el ruido político, las elecciones de medio término, entonces ya te estaba hablando de que la inflación sí era multicausal, entonces ahí hay un tema de contradicción. ¿No es cierto también que ellos han emitido únicamente para comprar dólares? Porque recién ahora en este tramo empezaron a comprar dólares. Ellos emitieron durante el 2024-25. ¿Por qué? Porque según el plan del gobierno fue pasar la deuda del Banco Central al Tesoro. Entonces el Tesoro, sí. Claro, fue, digamos, pesos que se emitieron, que fueron retenidos en parte por las licitaciones del sector público. Ahora, cada vez que ellos no renovaban, que sucedió sobre todo en época electoral, por la incertidumbre, por lo que habían hecho con las LEFIs, se emitió. O sea, es plata que empezó a circular en la economía y que empezó a presionar el dólar. Ahí está, digamos, el canal por el cual empezó a subir el dólar y lo adjudicaron al ruido político, pero era por la deuda pública que no se había renovado y que empezó a circular. Entonces, ¿qué pasó también? ¿Por qué no se sintió en la calle ese aumento de la circulación o de la emisión monetaria durante el 2024-25? Milei cuando asume en el 2020, algo parecido a lo que sucedió durante la pandemia, ¿se acuerdan el famoso titular de emitieron un montón y no se generó inflación? Bueno, ¿pero por qué? Porque estaba todo en recesión, estaba toda la industria paralizada. Uh-huh. Bueno, algo parecido sucedió en la Argentina. Milei asume primero con márgenes empresariales muy altos, y estos son estudios del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas ganaban, o sea, el margen de las empresas era bastante alto. Cuando asume Milei, políticas restrictivas, entramos en recesión, y las empresas, como ven que tenían una demanda débil, dicen, bueno, mira, no voy a trasladar esa mayor emisión monetaria a corregir los precios porque todavía hay margen, no me van a comprar nada, entonces no corrijo los precios. Ahora, en la medida que pasó el tiempo, esos márgenes empresariales se empezaron a achicar. Entonces las empresas dicen, mira, ya no puedo absorber el shock de la emisión monetaria. Ahora sí tengo que empezar a corregir los precios, y de hecho vos ves alimentos y bebidas, por ejemplo, que empezaron a corregir al alza, porque no es solamente, digamos, una cuestión estacional, algo está pasando. Ajá, ¿Y por qué consideras que corrigen al alza? Sin ir más lejos, hay infinidad de consultoras que sostienen que en la primera quincena del mes de febrero los alimentos y las bebidas, ni hablar del tema de la carne, se han incrementado notoriamente. A ver, tenés un problema en algunos sectores, el alimento, de hecho si hoy veía, digamos, un gráfico que viene los últimos meses con oferta reducida, es decir, recortaron la producción, eso también eso te impacta sobre los precios, y después también en el sentido de que ya, digamos, pudieron absorber el shock lo que podían absorber y ahora empezaron, digamos, a corregir. Entonces, mira, los costos no le dan, mínimamente tienen que corregir los precios para que le cubran los costos, porque algún margen, digamos, tienen que tener de ganancia. Eso es lo que yo, digamos, tratando, digamos, trato de explicar, de que ahora los márgenes se han reducido, entonces obviamente que cualquier emisión monetaria, cualquier volatilidad que vos tengas en el dólar, te va a impactar inmediatamente sobre los precios, porque ya no estás en el mismo contexto de estructura que vos tenías en el 2024. Entonces ahí es más compleja, digamos, cómo manejar la política cambiaria monetaria por parte del gobierno, no le va a ser tan fácil. Por eso yo estimo que la inflación, no vamos a llegar al 0%, al 1%, pero la inflación, si logramos estabilizarla al 2%, ya sería algo para celebrar por parte, digamos, del gobierno. Por una cuestión de que ahora te va a empezar a impactar todo lo que habías hecho mal durante el 2024 y el 2025. Sí, entiendo a la perfección, Ahora la gente no le alcanza la plata, Nati, no le alcanza el dinero.
no le alcanza. Sí, es que... En líneas lo veo, generales, digamos, sí, lo veo uno, a ver, lo digo, no lo estoy maquillando, pero digo, yo tenía en el 2023, yo soy un profesional, ¿no? 2023 tenía menos laburo que lo que estoy teniendo ahora, que estoy trabajando literalmente de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Bueno, sí. Para que nos demos una idea. Y a mí la verdad es que no me alcanza, ¿pero por qué? Porque suben las tarifas, suben los servicios, suben los alquileres. Convengamos no que hay el tema ningún de las tipo... tarifas, se lo tenemos que agradecer al kirchnerismo, que las tuvo pisadas durante un montón de tiempo, que si lo hubiesen hecho gradualmente, el impacto no hubiese sido tan importante. Exactamente, pero bueno, a ver, no solo eso, también tenemos se desreguló todo por mucho y no se recuperó el salario ni el empleo, digo. Yo creo que la quita de los subsidios debería ser un poco más gradual. Entonces vos tenés ahora, no sé, inclusive el celular, la prepaga, todo te está aumentando por encima de la inflación mes a mes, entonces sentís que no te alcanza. Inclusive, digamos, trabajando más, y los salarios no se recuperan, ¿por qué? Porque tenés incremento de lo que es el desempleo, o sea, más gente pidiendo laburo, entonces los salarios tienden a caer hacia la baja. Exactamente. Entonces, yo creo que había que esperar hasta que haya una recuperación del empleo y una, digamos, desinflación más profundo, por lo menos estabilizarla al 2%, y después a ir sacando, digamos, gradualmente lo que son los subsidios y desregulando, ¿no? Todos los servicios actualmente, claro, pero eso es lo que no se hizo. Claro, pero el empleo lo reactivas, Nati, ¿sí? Y lo sabes muy bien, ¿sí? Cuando el mercado demanda productos, ¿no es cierto? Entonces las empresas crecen y necesitan más cuando hay más producción, pero no está aconteciendo eso. Y sí, porque a ver, nosotros, lamentablemente el gobierno tenía que tener en mente esto, o sea, ellos gobiernan la Argentina, la estructura productiva de la Argentina está reconfigurada para el mercado interno, o sea, te demandan internamente, venden, y bueno, era un círculo virtuoso, por decirlo de alguna manera, en el cual sustentaba toda la cantidad de empleos formales en nuestro país. Ahora bien, vos decís, che, pero eso no era competitivo, no son empresas competitivas. Bueno, perfecto, no son empresas competitivas, vayamos hacia que sean empresas competitivas, pero gradualmente, o sea, no de la noche y sacándole, digamos, la pata, digamos, del Estado a estas empresas. No las pongas digamos, como siempre digo, no la metáfora. Sos un jugador, o sea, nunca jugaste en tu vida al fútbol y te mandan a jugar a enfrentarte a Messi, ¿no? Al Mundial. No lo vas a poder hacer nunca, no vas a poder competirle a China. China tiene hoy empresas que no tienen seres humanos, que digamos tienen las industrias 4.0 que se manejan únicamente con robots. Entonces, ¿cómo vas a competir con eso? O sea, es casi mega imposible. Entonces, bueno, no destruya. Lo que hacen el resto de los países que no pueden competir con gigantes como China, ¿no? Con un Messi, tratan de protegerlo, ¿no? Y tratan de darle incentivos para que puedan ser haya inversiones, para que haya más tecnología, etcétera. Tratan de hacer que el paso, digamos, sea más gradual, mismo Estados Unidos. Ahora, en la Argentina pasamos, mientras el resto del mundo se está cerrando por esta reconfiguración mundial, ¿no? Y esta amenaza del gigante asiático, la Argentina está haciendo todo lo contrario, se está abriendo al mundo, después de años de haberse cerrado al mundo. Obvio que la Argentina va a terminar perdiendo por goleada. Y eso es lo que veo más complejo hacia adelante. Está claro. Natalia, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Siempre un placer enorme escucharte. Gracias a ustedes, un placer enorme por invitarme. Gracias. Un beso grande, Natalia, hasta siempre. Adiós. La escuchabas a Natalia Motil, economista.